Cámaras de comercio de Centroamérica piden a la clase política apostar al diálogo. Comisión exploratoria de la ONU retorna a Nueva York a rendir informe. Colegio de Periodistas, mediante un comunicado, deja claro que rechaza proyecto de ley de ciberseguridad porque deja espacios para su manipulación. Proyecto de ley de limitación de velocidad provoca polémica en el transporte. Familias afectadas por incendio en la isla recibirán apoyo de la alcaldía municipal capitalina. Centenares de hondureños le dieron hoy el último adiós en la capital al connotado escritor y humorista Jorge Montenegro. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches. Bienvenidos a Telenoticias. La noticia del día es presentada por Miller. It's Miller Time. Los presidentes de las cámaras de comercio de Centroamérica se reunieron este día en Tegucigalpa y en un comunicado exhortan a la clase política hondureña a apostar al diálogo nacional para salir de la crisis político postelectoral a fin de consolidar la democracia, tras recordar que las últimas protestas que afectaron el comercio también tuvieron consecuencias en el mercado centroamericano. La Federación de Cámaras de Comercio de Los presidentes que integran la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica emitieron un comunicado mediante el cual solicitan a los políticos hondureños propiciar un ambiente de diálogo que permita preservar el orden democrático y la institucionalidad, además de garantizar el buen desempeño de la economía. Hacemos un llamado a los políticos a propiciar un ambiente de diálogo y sobre todo la calma en nuestro hermano país de Honduras que permita preservar el orden democrático y la institucionalidad con miras a construir juntos el país que se merece. Los empresarios extranjeros señalan que las tomas de carreteras no solo perjudicaron a los empresarios hondureños, también se vieron afectados los inversionistas de los países vecinos. Cualquier situación, cualquier problema que se dé en cualquier país centroamericano, pues claro que nos afecta. En el caso nuestro, que no tenemos costa al Atlántico, claro que nos vimos afectados por el tránsito de mercadería, de lo que salía o entraba de parte de Estados Unidos especialmente, aunque tenemos acceso también al puerto de Guatemala, pero una gran mayoría de nuestras exportaciones pasan por Honduras. A lo que es Maquila, Zona Franca, es prácticamente un 60% del producto nicaragüense sale por Puerto Cortés. Los empresarios centroamericanos en el comunicado hicieron similar llamado a los políticos de Costa Rica que van a una segunda vuelta. Les pidieron hacer propuestas concretas y actuar con responsabilidad, porque Centroamérica sigue siendo atractiva para la inversión. que podamos seguir teniendo como empresa privada un ambiente sólido, no solamente para que las empresas que ya estamos ubicadas en la región sigamos creciendo, sino porque la atracción de inversión extranjera representa una fuente de empleo directo que todos los países de la región estamos necesitando. Señalan que solamente atrayendo inversión extranjera se generará empleo y bienestar para los países centroamericanos. Para ello se necesitan ambientes de seguridad, paz y armonía. La noticia del día fue presentada por Miller. It's Miller Time. Pese a que la misión exploratoria enviada por las Naciones Unidas salió este día del país, luego de reunirse con los sectores políticos y grupos de la sociedad civil, esta tarde un grupo de miembros de la Alianza de Oposición encabezado por su coordinador Manuel Zelaya realizó un plantón pacífico en las afueras de la ONU aquí en Tegucigalpa. Venimos frente a las instalaciones de las Naciones Unidas para que el mensaje llegue a Nueva York y llegue a Washington. Aquí hay un pueblo que no acepta la represión, el robo, la corrupción, el fraude, que queremos libertad, queremos democracia. Durante la manifestación, una comisión encabezada por el diputado de Libre Jorge Calix y los asesores del ingeniero Salvador Narrala, Boris Espinal y Tony García, fue recibida por el representante de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulik, con quien abordaron los mismos temas que se le expusieron a la misión exploratoria. La toma de la autopista hacia Puerto Cortés a la altura del municipio de Choloma por los simpatizantes de la Alianza de Oposición terminó este día con un violento desalojo y con millonarias pérdidas aún no cuantificadas por el sector privado.
Un día de pérdidas para miles de personas que iban a sus trabajos. Para el sector transporte, de exportaciones e industrial, fue el resultado de la toma de carretera en el municipio de Choloma, protagonizada por supuestos simpatizantes de la alianza de oposición. Es un día de pérdida, la semana pasada también, la antepasada también. Algo hay que hacer y yo supongo que el gobierno tiene que hacer algo para que creen un compromiso de estar previniendo antes de hacer una reacción, para evitar que esto no siga sucediendo, no solo en la carretera esta que va a Cortés, sino que también en el resto del país. Desde muy temprano y durante varias horas, los manifestantes colocaron diversos obstáculos en los dos carriles que conducen hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés, interrumpiendo el tráfico vehicular, así como la entrada y salida de mercaderías. Sí estamos viendo reacción de la policía, de Fusina, casi inmediata. Sin embargo, yo creo que en este país hay una ley en la Constitución de la República que prohíbe la obstrucción a la libre locomoción, personas, mercadería. Las autoridades policiales despejaron la vía tras un enfrentamiento con los protestantes, los cuales han sido identificados y tras cometer actos de vandalismo durante la toma de carretera. De estas tomas no es por parte de algunos partidos, porque no andan banderas. Algunas personas andan banderas, pero en su mayoría ya esto se está tomando como un vandalismo. Han sido ya verificadas algunas personas que ya están completamente identificadas quienes vienen participando en estos hechos. Esta es la segunda vez durante la semana que la autopista a la altura del kilómetro en el puente de Choloma es tomada, interrumpiendo el tráfico de vehículos y dejando cuantiosas pérdidas para la economía del país. En Choloma, Cortés, Pedro González, Telenoticias. A 6 días para que inicie el periodo de Cuaresma, la Conferencia Episcopal compartió un comunicado de reflexión en el que invita al Señor Jesús a convertirnos a la verdad. Él vino al mundo para ser testigo de la verdad, como lo afirmó ante Pilato: todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. La Conferencia Episcopal explica que la conversión a la verdad significa aceptar que solo el Señor es la verdad plena, aceptar que ninguno de nosotros la posee toda y que también en los demás hay parte de verdad. Esta conversión nos lleva a aceptar que es por medio del diálogo que podemos acceder a nuevos horizontes de entendimiento mutuo. Cuaresma es camino de conversión a la justicia social por la que se va construyendo el reino de Dios y que exige a la sociedad y al Estado luchar contra la corrupción y la impunidad y rechazar toda violación a los derechos humanos, principalmente del derecho a la vida. Nos unimos al reclamo del pueblo de Honduras por las más de 30 víctimas mortales en las manifestaciones de protesta causada por la actual crisis, que se suma justamente a tantos otros reclamos por la negligencia y la falta de voluntad del sistema de justicia del Estado en cumplir con sus obligaciones, cita el documento de los obispos. Cuaresma es sobre todo camino de conversión al amor de caridad que nos hace ver al prójimo como hermano, a amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen, a ser solidarios con las necesidades de los pobres y el dolor de las familias de todas las víctimas de la violencia. Caridad que nos convierte en constructores de una sociedad, porque el amor es el que edifica y se trata de edificar un futuro donde la caridad impida que crezca la maldad, advierte la Conferencia Episcopal en Honduras. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, Notas de Pasillo. Antes, para prevenir los efectos de la sequía en el corredor seco, el Comité Permanente de Contingencias COPECO desarrolla un protocolo de alerta temprana para atención de la sequía y la seguridad alimentaria, que permitirá no solo monitorear el estado de las regiones afectadas, sino que preservar la vida de las personas, así como construir comunidades resilientes a los embates del cambio climático. El protocolo de alerta temprana ante sequía es una herramienta que servirá como guía en la toma de decisiones oportunas en caso de emergencia, principalmente en el corredor seco, una de las zonas más afectadas del país, ya sea por las lluvias en invierno o la sequía en verano. Cuando hay escasez de lluvia, aplicamos la herramienta y podemos decir si la producción va a ser buena, moderada o mala. Eso nos permite decir que si va a ser una temporada de lluvia muy escasa, no hay que invertir mucho en la producción. Además de facilitar a los gobiernos municipales el apoyo mediante una acción oportuna para más de 10.000 familias de la zona en cuanto a la prevención de planeación de tiempos de siembra.
Lo que queremos lograr es tener un sistema de alerta temprana operacional a través de estos protocolos, donde nos logre decir claramente en qué nivel de alerta encontramos nuestra población, que articule toda la información que tienen a nivel de las instituciones y que esto sea tomado por los tomadores de decisión para emitir una alerta oportuna a las poblaciones. El objetivo principal del Sistema Nacional de Alerta Temprano y Protocolo para Atención de Sequía y Seguridad Alimentaria es preservar la vida y construir comunidades con capacidad de adaptarse a las adversidades provocadas por el cambio climático. Realiza una serie de herramientas, procesos que las instituciones, responsabilidades, delimitación de cada una de las responsabilidades y cómo priorizar cada una de las familias para poder tener una intervención efectiva y en este tipo de acciones. Esta herramienta aglutinará los esfuerzos de observancia y monitoreo desarrollados por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO con apoyo de organizaciones cooperantes como GOL y CARE Internacional. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Las condiciones del tiempo para este fin de semana con César Quintanilla. Llegó el fin de semana y es momento de conocer las condiciones del tiempo que van a imperar para este sábado y domingo sobre el territorio nacional, pues son condiciones bastante estables. Hay un alivio, hay un respiro para la región oriental del país. Hablamos de el Cabo de Gracias a Dios, hablamos de parte de Colón y Olancho, que han sido castigados durante días y días, lloviendo y lloviendo. Pues para este fin de semana tendremos menos flujos de humedad en estos puntos y la condición mejora levemente. Pero antes de entrar en muchos detalles, vamos a las temperaturas. Entre 15 y 28 las esperamos aquí en el centro de la República, con una condición de humedad hacia la baja. En el norte, hasta 34 para este sábado y domingo las máximas, amaneciendo con 23. La región sur del país mantiene las temperaturas elevadas de 35, porcentaje de humedad del 65. El occidente en rangos entre 13 y 29 las temperaturas, 70% de humedad. La región oriental amaneciendo con 17, máxima de 30, 75% de humedad, con esa condición de los vientos rachados llegando desde el Caribe, un anticiclón que se ha mantenido sobre el Atlántico y desde ahí condiciona justamente la meteorología para el Caribe y para Centroamérica, desplazando masas de humedad que se encuentran en la parte alta. Y es así que tendremos esta condición para mañana sábado, un poquito de humedad, pero leve, 2.5, que se traduce quizás en lloviznas muy dispersas, pero la condición bastante cálida. Eso sí, un oleaje que tiende este fin de semana a ponerse muy enérgico sobre el litoral caribe hondureño, con mayor efecto para el día lunes, así que atención con eso. Y las personas que padecen de enfermedades respiratorias siempre nos piden que demos esta información porque están atentos a la cantidad de ese polvo del Sahara contaminado que llega al Caribe y algunas partículas a Centroamérica, y es el caso para este fin de semana, así que hay que protegerse. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El precio del dólar y el euro es presentado por Bancredomatic. Ahorras para cada momento de la vida. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bancredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Pepsi Black Ice es la nueva gaseosa de Pepsi, con una actitud atrevida y una mezcla de ingredientes refrescantes que promete convertirse en una cola totalmente diferente al resto. Básicamente dos grandes diferencias. La primera, el sabor, es un sabor más refrescante que las colas regulares, inclusive que nuestra Pepsi azul, como le conocemos, pero también el proceso de fabricación, es un proceso llenado en frío, desde el momento que se mezclan los ingredientes hasta que es envasada la gaseosa, toda la línea de producción va a la temperatura en la cual se debe tomar una gaseosa, muy fría. Pepsi Black Ice es un producto que destaca el proceso de llenado en frío, prometiendo innovar y atraer a una nueva generación con los mejores estándares y la más alta calidad. Es totalmente diferente, la personalidad de la marca es atrevida, rebelde, irreverente. Es por eso que tenemos un empaque negro y una campaña totalmente diferente. ¿Qué simboliza ese color negro? Rebeldía, irreverencia. La nueva Black Ice ya se encuentra disponible en sus 3 presentaciones, lata de 12 onzas, PET y 3 litros.
Por ser violatorio a la libre emisión del pensamiento y perjudicar a las empresas, el COEP pidió al Congreso suspender la discusión y aprobación del proyecto de ley de ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación, la cual ya fue aprobada en su primer debate. Exhortamos a los honorables diputados del Congreso Nacional a suspender la discusión del proyecto de ley nacional de ciberseguridad y medidas ante los actos de odio y discriminación en Internet y en redes sociales, ya que del análisis técnico y legal que hemos realizado al proyecto de referencia, consideramos que el mismo violenta derechos fundamentales como la libertad de emisión del pensamiento, así como otras garantías de carácter constitucional. El vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Calleja, se mostró sorprendido porque ya se habían reunido con miembros del COEP para discutirlo, pero igual los convocarán para el próximo martes. Yo creo que tal vez al COEP le llegó el proyecto original y no han visto el dictamen modificado. Sin embargo, la comisión de dictamen nos ha dicho que se va a reunir con ellos el próximo martes para aclarar cualquier duda. Y si quedan dudas, pues no lo metemos en tercer debate hasta que no esté bien consensuado. Sí va a entrar en segundo debate el martes, pero esperemos que ellos vengan al Congreso, se reúnan con la comisión de dictamen y se aclare algún malentendido. Las autoridades del COEP explicaron que conocieron la versión original del proyecto, pero el mismo fue modificado y ahora es lesivo porque contiene una sobreregulación a la libertad de expresión. En unos minutos también el comunicado, el Colegio de Periodistas sobre esta temática, el CPH, se opone a esta iniciativa de ley que ya fue aprobada en primer debate en el Congreso Nacional. Mientras tanto, la Plataforma Ciudadana por Honduras realizó una asamblea general en la cual ratificaron su respaldo a la Organización de las Naciones Unidas como instancia facilitadora a la solución de la crisis política, al tiempo que demandan que ningún sector de la sociedad sea marginado. No es una simple intencionalidad. Además de la intencionalidad, hay que montar herramientas de gestión empresarial que faciliten llevar la integridad, no solo en las relaciones de la empresa con el entorno, sino también al interior de la misma empresa para prevenir también la comisión de delitos al interior de las empresas. Escuchábamos a la consultora de la Maxi, Alma Balcázar, quien ha manifestado hoy que con el fin de coordinar acciones que permitan transparentar los procesos entre el sector público y privado para respaldar la lucha contra la corrupción y la impunidad, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés recibió este día a la consultora de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Alma Balcázar, que la escuchábamos hace algunos minutos. La consultora de la Maxi dijo que la reunión con los representantes del sector privado sanpedrano fue muy positiva y que hay apertura en el sector empresarial para contribuir y sumar esfuerzos para trabajar en la implementación de políticas y procedimientos al interior de las empresas en el combate contra la corrupción. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés trabajará junto a la Maxi contra la corrupción en Honduras. La Plataforma Ciudadana por Honduras realizó una asamblea general en la cual ratificaron su respaldo a la Organización de las Naciones Unidas como instancia facilitadora a la solución de la crisis política, al tiempo que demandan que ningún sector de la sociedad sea marginado. Queremos que este diálogo se determine ya, esa situación política, ese punto específico, y nosotros como organización metemos la tenencia de la tierra, pero queremos que se haga un diálogo de verdad, un diálogo no de papel mojado. Es esencial superar cualquier tipo de crispación, cualquier tipo de diferencia. Yo creo que aquí hay intereses superiores que marcan el futuro del país. Cualquier tipo de resentimiento, desaveniencia, inconformidad debe sobre la mesa de discusión ser colocado. Anunciaron que seguirán vigilantes de las decisiones que definen las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos de acuerdo a sus compromisos establecidos con los principales actores involucrados en la problemática actual. El Pleno de Comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización recuerda a los partidos políticos que tienen 10 días para que presenten los informes financieros de la campaña. Tienen hasta el 19 de febrero para presentar este informe, que es más riguroso porque se les solicita certificado y auditado a los partidos como instituciones. Luego
la otra fecha importante es la circular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, donde en su artículo 6 ordena que deben cancelar las cuentas, todas las que las acreditaron, todos los candidatos y candidatas que participaron en las elecciones generales, deben cancelarlas porque si no, los bancos se las van a declarar inactivas. Las cuentas bancarias en el sistema financiero nacional a favor de los sujetos obligados para las elecciones generales tienen un carácter temporal y deben ser canceladas por el cuentahabiente. Este día los magistrados de la Unidad de Política Limpia informaron que de los más de 3.000 aspirantes a cargo de elección popular en los distintos niveles electivos, un poco más de 1.000 entregaron sus informes y de ellos 261 han rendido cuentas por un monto global de más de 136 millones de lempiras. En tanto, han girado al Tribunal Superior de Cuentas 2 expedientes para investigación por presuntos ilícitos que no detallaron, pero estarían relacionados a operaciones ilícitas de criminalidad organizada. La Unidad de Política Limpia auditó por gasto de campaña 136.521.075 lempiras, correspondientes a 261 ex candidatos a cargos de elección popular. Esto es parte de los más de 1.600 informes de ingresos y egresos que presentó la clase política. Según registros del Departamento de Auditoría, se tienen los informes de 395 ex candidatos del Partido Nacional, 315 del Partido Liberal, del Libre 211, 85 informes de ex candidatos del PINU, 53 de la Democracia Cristiana, del PAC 70, igual número presentaron los ex candidatos de FAPER. De la Alianza Patriótica se tienen 28 documentos, 19 de Vamos y 15 de las candidaturas independientes. De esta revisión se pasa a la etapa de subsanación. Vienen los candidatos que son requeridos por la unidad o el departamento legal, dan una explicación, esa explicación puede ser satisfactoria y después de eso la deducción de tipo legal para la sanción o dar el finiquito o archivar el expediente. De las denuncias interpuestas enviaron 2 expedientes al Tribunal Superior de Cuentas. 2 casos de estos fueron pasados al Tribunal Superior de Cuentas, nosotros estamos llevando el debido proceso y es parte de lo que estamos cuidando también, que no incurrir nosotros en una arbitrariedad, en que como Unidad de Política Limpia nosotros no somos un tribunal ni una corte. El resto de expedientes fueron enviados al Tribunal Supremo Electoral, al Instituto de Acceso a la Información Pública. De igual forma se brindó información a la Fiscalía del Crimen Organizado. Hemos sostenido varias reuniones con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, con quien tenemos una comunicación muy fluida, quienes ellos están pendientes de darnos un informe de todas las sociedades mercantiles o empresas que tienen una sentencia de privación de dominio o que tienen un proceso de incautación, para nosotros poder hacer el cruce con los informes para ver si se detecta que algún candidato recibe alguna aportación de estas sociedades mercantiles. Se calcula que en unos 3 meses estará lista la auditoría de los informes financieros de los sujetos obligados. El Pleno de Comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización no solo trabaja en auditorías financieras, también en reformas a la Ley de Política Limpia. Se debería ya quedar en la ley que no se establece una sanción cuando un ex candidato o candidato se exceda del límite de gasto de campaña. Entonces, eso debería ya quedar en la ley. Y para mejorar el proceso de fiscalización, también está en puerta el proyecto de fiscalización en línea, mismo que agilizará la presentación de los informes. Jackie Aguilar, Telenoticias. En nuestras notas de pasillo, Cristina Rodríguez nos cuenta cómo la chinita del Consejo Nacional Anticorrupción tiene sorprendido al exfiscal Edmundo Orellana, mientras el diputado Redondo le preocupa que la ciberley que se discute en el Parlamento se lleve de encuentro dentro de los contenidos ilícitos a aquellos a quienes les gusta el cibersec. Notas de Pasillo es presentado por la nueva tecnología en lentes Clarité Blue y Clarité Plus. Al exfiscal Edmundo Orellana lo tiene sorprendido la chaparrita y chinita del CNA, Gabriela Castellanos, pues según Mundo nunca se imaginaron que esa figura menudita y callada fuera tan valiente y llena de coraje, que va de frente contra los corruptos. Si hubiesen adivinado, asegura el exfiscal, nunca la hubieran contratado. El caso de Gabriela Castellanos. ¿Por qué cree que la pusieron? Porque no sabían quién era.
Ella tiene una actitud muy modosita. Nadie diría que se encierre en ella, es enorme, hondureña, ciudadana, que ha demostrado ser ahí. Pero no solo por eso estaba sorprendido el exfiscal y sin pelos en la lengua. Dijo que no podía creer que a la Gaby la persigan hombres de Dios quienes la quieren decapitar solo porque ella levanta la bandera anticorrupción como debe ser. ¿A quién se habrá referido? Escuchemos. ¿Y lo persiguen quién? Los pastores, las iglesias lo están persiguiendo. Imagínense quiénes. Por Dios, qué vergonzoso que los hombres de Dios supuestamente son los que están persiguiendo a esta señora porque eleva la bandera anticorrupción, de verdad. Y en el Congreso, mientras unos diputados de la insurrección no violenta andaban detrás de las listas para anotarse en las comisiones que nombrará el Congreso para dictamen y otras vainas, en una esquina, Elvin el constructor mostraba su puño a Darío Vanegas, que mejor se rascaba la barbilla. ¿De qué hablaban? Pues sepa usted, pero como que la Cámara ha iniciado caliente, no solo en el debate, también en las tertulias. Pero quien anda preocupado es Luis Redondo, no por los puños, sino por esa ley de ciberseguridad que asegura puede llegar a la privacidad de aquellos que tienen cibersex. Uy, 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 sí, así como lo escucha. Y no habrá chapulín que lo salve. Por eso anda con su fiel compañera a todos lados. No sean mal pensados, su compañera la impresora, para estar ojo al Cristo con esos decretos e imprimirlos al instante para que no les metan gol. Si la gente hace lo que se conoce como cybersex, que es cuando una novia le dice que bonita, que no sé qué, y ese tipo de cosas se ponen en riesgo. Intimidad cibernética. Por supuesto. Espere las próximas Notas de Pasillo. Notas de Pasillo fue presentado por la nueva tecnología en lentes Clarité Blue y Clarité Plus. Las leyendas y cuentos de Honduras volaron hoy al cielo. Viajaremos por los parajes del terror. Hace algunos minutos escuchamos el pronunciamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la voz de su director ejecutivo, Armando Urtecho, oponiéndose a esta ley de ciberseguridad. Este día también el Colegio de Periodistas de Honduras se ha pronunciado y afirma que esta ley nacional de ciberseguridad lograrán su carrera militar, quedando el ascenso. Es una ley mordaza. En el comunicado del CPH señala que vemos con preocupación la Ley Nacional de Ciberseguridad, ya que se pretende introducir de manera superficial la figura de desacato que contiene el viejo Código Penal y que tanta lucha le costó al gremio periodístico su derogación. Las autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras también indicaron que a través de esa polémica figura, los políticos pretenden evitar someterse al escrutinio de la prensa nacional y de la ciudadanía en general. El Colegio de Periodistas además condenó la reiterativa pretensión del legislativo de aprobar leyes que violenten los derechos del pueblo a estar bien informados y a expresarse libremente a través de los canales que considere pertinente. El CPH recordó que se mantiene pendiente la revisión del artículo 335b del Código Penal, considerada como un bozal para los comunicadores, y rechazó la integración de cualquier órgano que pretenda regular el derecho a la libertad de expresión. Parte del comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras, que se declara en sesión permanente por lo que consideran es una ley mordaza. En otra temática, en medio del pesar, fue sepultado este día el periodista y escritor Jorge Montenegro, quien falleció ayer en la capital debido a problemas de salud. Jorge Montenegro nació el 15 de febrero de 1940 en Tegucigalpa y fue ampliamente conocido por la recopilación y difusión de las tradiciones hondureñas. El cuerpo del comunicador fue colocado en un nicho en un camposanto de la ciudad.
Una de las voces más privilegiadas de la locución en Honduras se apagó para siempre, pero dejó inmortalizada su huella con sus cuentos y leyendas con los que echó a andar la imaginación hacia el mundo de lo desconocido, alrededor de una fogata allá en tierra adentro, donde las familias hondureñas se agrupaban para escuchar las andanzas del sisimite, la sucia, el cadejo y el hombre sin cabeza, entre otros. Se trata del periodista y escritor Jorge Montenegro, un personaje polifacético que llenó de gloria el folclore nacional. Más allá de la vida. Viajaremos. Fue la voz que durante décadas acaparó la atención de miles de hondureños a través de la radio sin importar la edad, estatus y lugar. Fue el timbre de voz que dirigió el recorrido de niños y adultos por el mundo de la imaginación hasta llegar al reino de lo desconocido en cuentos y leyendas de Honduras. Muy buenas noches. Bienvenidos a... Las historias de Jorge Montenegro acompañaron el crecimiento de muchos hondureños que al enterarse de su fallecimiento recorrieron varios kilómetros para despedirlo. Doña Graciela Valladares, a sus 80 años, viajó desde la zona sur a despedir al comunicador, a quien conoció a través de sus historias difundidas por la radio. Bueno, la más cuentos y leyendas que contaba y sus cosas de él, todo eso. A mí me gustaba por eso, cómo hablaba. Ese es un claro ejemplo que Jorge Montenegro fue conocido por la recopilación y difusión de las tradiciones hondureñas a lo largo de 5 décadas en todo el territorio nacional. La gente lo quería. Primero por el programa Cuentos y Leyendas de Honduras que triunfó con él, ¿verdad? Y como aquí abunda la superstición, entonces la gente sencilla, la gente del pueblo, era escuchar este programa, y también los ricos y los de clase media. Entonces llegó al corazón del pueblo, Jorge. Sus amigos y familiares lo describen como un hombre alegre, solidario y creativo, que plasmó su imaginación en sus escritos y difundió a través de los medios de comunicación. Se identificó con el pueblo. Yo creo que el pueblo hondureño lo va a recordar siempre con ese programa que fue estrella y seguirá siendo estrella. Cuentos y Leyendas de Honduras. Tuve la gran dicha y la oportunidad de trabajar con él 18 largos años en el Reportero Fisgón Emisoras Unidas. De Jorge Montenegro. Cuentos y leyendas. Según algunas entrevistas que concedió, su talento se desarrolló al escuchar los relatos de su madre sobre historias en los pueblos en Honduras. Años más tarde se dedicó a recorrer el territorio hondureño para escuchar de viva voz las narraciones de los habitantes en diferentes pueblos del país. Era un hombre polifacético, era periodista, era humorista, él era cuentista, realmente alguien impresionante. Yo creo que la vida... Incluso hizo libros, escribió libros, un hombre completo en todo sentido de la palabra. Jorge Montenegro, también conocido en el mundo artístico como Jorge Monteblack, fue voz comercial de varias marcas de productos durante varias décadas. Y así se termina de escribir la historia sobre la vida terrenal de Jorge Montenegro, quien será recordado por sus múltiples facetas como periodista, escritor, guionista, humorista y sobre todo por cuentos y leyendas de Honduras. Mario Landa, Telenoticias. El proyecto de decreto sobre los limitadores de velocidad para vehículos de transporte colectivo de personas fue presentado esta semana por el diputado liberal Darío Vanegas con intención de reducir las muertes por accidentes de tránsito. El decreto establece que los limitadores de velocidad deben ser instalados en el transporte urbano, transporte interurbano y unidades de taxi. La iniciativa del diputado liberal Darío Vanegas genera dudas entre los transportistas por considerar que es poco factible, mientras las autoridades del Instituto del Transporte Terrestre confían en que la socialización de esta iniciativa sea abierta y participativa para encontrar los consensos, ya que solo en lo que va de este año, un promedio de 140 personas han fallecido por accidentes viales. El diputado proyectista de la ley, Darío Vanegas, explica a Telenoticias que la intención es salvar vidas a través de un dispositivo tecnológico que controle la velocidad en el transporte. Asegura que las campañas de prevención no están dando los resultados esperados.
proteger vidas, evitando accidentes y ejercer un poco más de control, dándole instrumentos a las instituciones del Estado, Dirección de Tránsito y Dirección de Transporte, para que estén vigilantes de que no se exceda la velocidad, que es uno de los factores que están provocando tantos accidentes en Honduras. Los dirigentes del transporte son conscientes de los fatales accidentes de tránsito que se han registrado frecuentemente, pero consideran que la ley no será la solución real al problema. Ellos le apuestan a la educación vial de los conductores. Que él plantea ni siquiera da una solución real, solo habla de dispositivos limitadores, no indica qué tipo de dispositivos. Existen obturadores que regulan la velocidad, que son programados, y el transporte de carga ya tiene todo eso instalado. En el caso de las ciudades, esto va a ser regulado a través de centros de monitoreo y control de la operación, que eso ya está contemplado. El decreto define los siguientes límites de velocidad. Los vehículos de modalidad urbana, el límite de velocidad establecido en el proyecto es de 45 kilómetros por hora. Para los automotores, colectivos, interurbano, turístico, transporte de empleados y estudiantes, el límite será de 80 kilómetros. En el transporte colectivo de taxi, el límite de velocidad será de 50 kilómetros por hora. Los dispositivos limitadores de velocidad parten de un análisis previo y parten también de las configuraciones previas. Es una especie de software que condiciona que el piloto de la unidad no pueda exceder las revoluciones del motor más allá de la velocidad que le es permitida de acuerdo al ámbito. El comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Roberto Zacapa, afirma que la ley, antes de ser aprobada, debe pasar por el filtro de la socialización para despejar dudas de los cambios que se pretenden. Una vez que se ha presentado este proyecto de ley en el Congreso Nacional, el que se integre la comisión que va a trabajar el dictamen de esta ley, le pediríamos con mucho respeto que se nos llame oportunamente para poder deslindar, poder definir de manera muy precisa la participación que tendría en este caso el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte registra la muerte de 140 personas por accidentes en lo que va del 2018. Según el diputado Darío Vanegas, los limitadores servirán a las empresas que manejan flotas o dueños de taxi para controlar los conductores, evitar multas y accidentes de tránsito. El exceso de velocidad, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, sigue siendo una de las principales causas para que se dé el fallecimiento de personas en lo que va del 2018. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Un total de 13 familias que habitaban en los alrededores del mercado La Isla fueron afectadas este día por un voraz incendio que les destruyó sus viviendas y ameritó una respuesta rápida del gobierno central y municipal, que de entrada habilitaron un albergue temporal mientras se les construyen sus nuevas viviendas. En un acercamiento con más de 13 familias afectadas por el incendio que consumió al menos 10 viviendas en el barrio La Isla, en el centro de la capital, autoridades de la Corporación Municipal, Copeco y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social se comprometieron a brindar una nueva vida para los afectados. Sus útiles escolares, sus mochilas, igualmente también por instrucción del presidente, los jefes de familia de cada una de estas familias estará ingresando al programa de chamba comunitaria para que empiecen a trabajar y que puedan tener un ingreso mientras pase este momento tan difícil, y que una vez retomen sus vidas normalmente, que regresen a sus hogares. Mediante el protocolo de emergencia municipal, las autoridades edilicias pondrán a disposición un albergue provisional y facilitarán insumos de primera necesidad a los afectados. Y nosotros abrimos el albergue y nosotros cerramos el albergue. En este momento se están haciendo todas las, porque acuérdese que los bomberos dan un reporte y en base a ese reporte el CODEM empieza a funcionar para buscar el albergue donde se va a ubicar la gente. Doña Marlene Meléndez vivió por más de 20 años en los bordos del mercado La Isla. Junto a 9 integrantes más de su familia, hoy perdieron lo poco que habían adquirido con el esfuerzo de las ventas ambulantes en el siniestro que en horas tempranas redujo a cenizas las viviendas del sector. Lamentablemente quedamos sin nada. Hasta nosotros mismos no tenemos lástima, porque quedamos sin nada. Todos los vecinos quedamos, mira cómo andamos con ropa que no. De las casas, que en su mayoría están hechas de láminas y maderas, no quedó rastro alguno y hasta el momento se desconoce la causa que provocó el incendio. Empleados de la Corporación Municipal iniciaron esta misma tarde con los trabajos de limpieza en la zona, mientras algunos vecinos intentaban rescatar lo poco que dejó el siniestro.
Más adelante aquí en el noticiero líder, sobreseimiento provisional para esposa del subcomisionado Jorge Barralaga. Sobreseimiento provisional dictó esta tarde el juzgado con jurisdicción nacional en materia penal para las señoras Edith Xiomara Pérez Roca y la abogada Reina Ayala, ambas detenidas el 30 de julio de 2017 y acusadas por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, delito por el que también fue detenido en la misma fecha el subcomisionado de policía Jorge Barralaga y la señora Monse Fraga. La abogada Reina Ayala es esposa del subcomisionado Barralaga y junto con la señora Pérez Roca comparecieron el pasado lunes a la audiencia preliminar en la que acreditaron la procedencia del dinero decomisado. El caso del subcomisionado Barralaga y de la señora Monse Fraga no ha llegado a audiencia preliminar porque ambos apelaron el auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva dictada en contra de ambos. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida se notificó este viernes de la sentencia condenatoria a 68 años de prisión impuesta por la Sala Primera del Tribunal de Sentencias con jurisdicción nacional contra Brian Said Cervellón Mendoza, autor del delito de asesinato en perjuicio de la empresaria Tania Carolina Lau Cooper y de sus trabajadoras domésticas Norma Suyapa Ramos Mendoza y María Aida Hernández Mendoza, además por el delito de aborto en razón de que la señora Lau Cooper estaba en periodo de gestación. Este caso se remonta al 1 de junio de 2012 y ocurrió en la colonia Puerta del Sol, contiguo a la colonia Loma del Guijarro Sur, donde Cervellón Mendoza atacó con arma blanca a su ex jefa Lau Cooper, provocándole la muerte, y luego hizo lo mismo con las otras dos mujeres. La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional presentará en las próximas 2 semanas al Poder Ejecutivo la nómina de candidatos para ocupar los 7 cargos de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDAPOL, quienes completaron la fase de evaluación curricular y las pruebas de confianza, faltando únicamente una evaluación escrita y oral de conocimiento sobre las materias que se refiere a su desempeño en la citada dependencia desconcentrada de la Secretaría que sustituye a lo que fue la DSP. Nosotros esperamos que antes de que finalice este mes de febrero poderle hacer llegar al presidente una nómina de potenciales candidatos para que él seleccione dentro de ellos al más conveniente para dirigir esta entidad, que no solamente va a estar a cargo de velar por que se respete el régimen disciplinario policial, sino por sustituir a la malograda DSP. El Estado tiene interés de contratar profesionales del derecho con experiencia en derechos humanos y en materia penal y administrativa para desempeñar los cargos de director, subdirector, secretario general, director penal, director de asuntos internos y 2 directores a cargo de unidades encargadas de certificar el recurso humano y con la investigación de delitos de miembros de la carrera policial. Noticias económicas y financieras más adelante. Es presentado por Banco Atlántida. Celebramos nuestro aniversario con los mejores préstamos. El ingreso de un mayor número de remesas comienza a fortalecer la moneda hondureña. En enero de 2018 se reporta un ingreso superior al 10% al recibido en ese mismo mes del 2017. Bueno, hemos visto un aumento constante en el flujo de remesas por parte de los hondureños que viven en Estados Unidos. En relación a enero del año anterior aumentó creo que más del 10% según fuentes del Banco Central. Esto es positivo para el país, pero yo quiero recalcar que estos hondureños deberían de estar generando riqueza aquí en Honduras. De seguir la tendencia en el 2018, los ingresos por concepto de remesas serían mayor a los 4.355 millones de dólares que se recibieron en el 2017, pero se debe trabajar para lograr un mayor ingreso incrementando las exportaciones, señalan los empresarios. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Atlántida. Celebramos nuestro aniversario con los mejores préstamos. El Congreso Nacional aprobó un proyecto de decreto para mejorar la red vial y otras obras de infraestructura en Islas de la Bahía. Se destinarán 50 millones de lempiras para esta finalidad. Carreteras en Roatán, si han visto las noticias últimamente, están bastante deterioradas. La pista de aterrizaje en Guanaja, el de Utila, todos están en mal estado. Tenemos muchos años sin darles mantenimiento adecuado
falta de fondos de parte del gobierno central. El decreto fue aprobado con dispensa de 2 debates y con el apoyo de todas las bancadas. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas para hacer las reservas presupuestarias de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para reducir por 10 años consecutivos los 50 millones de lempiras. Economía Hoy es presentada por la Curazao para vivir mejor. El bazar del sábado llega este fin de semana a La Esperanza e Intibucá. Así lo anunciaron este día empresarios del departamento de Cortés, que promueven la exitosa feria en donde más de 50 productores y artesanos de la zona expondrán sus productos. Vamos a tener un promedio de 50 expositores, entre ellos vamos a tener productos lencas que se producen aquí localmente, vamos a tener ebanistería, vamos a tener artesanías, vamos a tener comidas locales, básicamente es un muy buen surtido de productos. Iniciamos en San Pedro Sula, luego hicimos la apertura en Roatán, Tegucigalpa y ahora aquí en La Esperanza. La idea desde un inicio siempre fue hacer un movimiento nacional de emprendedurismo a través de este gran proyecto del Bazar del Sábado. Estamos ayudando a fomentar a los emprendedores a nivel nacional en estas 4 ciudades y próximamente vamos a estar en muchas más. Los municipios de La Esperanza e Intibucá se convierten en la 4ª y 5ª ciudad en donde se realiza este evento que promueve la producción nacional y que patrocina la Cámara de Comercio, Televicentro y Emisoras Unidas. El gobierno inició el trabajo de ayuda inmediata a los productores de arroz en el departamento de Colón con la instalación de maquinaria para darle mantenimiento a la red vial. Los arroceros se quejaron que no podían sacar sus cosechas al mercado nacional por las malas condiciones de las carreteras. Tenemos entendido que de aquí en adelante va a haber un mantenimiento ideal para todo lo que son las 3 arterias principales del departamento de Colón, que una de ellas es de la 25 de abril, la otra es el municipio de Santa Rosa de Aguán y la otra es del municipio de Bonito Oriental hasta Iriona. Por 3 días, los arroceros paralizaron el trabajo de traslado del grano a los mercados locales como presión para que las autoridades cumplieran con la reparación de las carreteras afectadas en la zona. Economía Hoy fue presentado por la Curazao para vivir mejor. Es momento de los deportes aquí en el Noticiero Líder. Los deportes son presentados por Tigo, Me Llega. Los Leones del Olimpia viajaron a San Pedro Sula para enfrentar al campeón vigente Real España por la fecha 7 del campeonato hondureño de la primera división. El partido tendrá lugar este sábado a las 7 de la noche en el estadio Morazán. El domingo, Juticalpa recibe a Lobos de la UPN, Vida versus Real Sociedad. Motagua en el Clásico de las Emes enfrenta a Maratón. Honduras del Progreso versus... Los deportes fueron presentados por Tigo, Me Llega. Bueno, 2 noticias. Hay una toma, Cristina. Así es, en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de Vías del Sol. Nos reportan a esta hora. Una toma de los militantes de Libertad y Refundación. Nos informa en este momento Carlos Llanes, que ya está haciendo la patrulla nocturna de TN5 matutino. Hay una toma en el Boulevard de las Fuerzas Armadas a la altura de Villas del Sol. Así que a buscar rutas alternas. Y de manera contundente, ha ganado todas las urnas. Es reelecta Suyapa Figueroa en la presidencia del Colegio Médico de Honduras. Con esta información llegamos al final de esta emisión. En minutos, la serie El Chema. A todos muchas gracias, buenas noches, feliz fin de semana.